Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra al libro de Génesis. También quiero decirles que aquí no hablamos de ninguna doctrina ni de preferencias religiosas. Simplemente leo las escrituras a la luz del lenguaje original hebreo bíblico y explico sus significados de acuerdo al pensamiento hebreo en las que fueron escritas originalmente e inspiradas a los hombres por el Espíritu Santo de Dios. Por favor, inscríbete en nuestro canal y no olvides de tocar la campanita para que seas notificado cada vez que salga un nuevo estudio. Saludamos a todos nuevamente y comenzamos repasando lo que acabamos de aprender en el video pasado. Cuando las escrituras nos dicen que Caín salió de la presencia de Dios, en realidad nos está diciendo por el significado de la palabra que se utiliza, yashab, que significa sentarse, morar, y lo hizo en tierra de Nod, que significa errante. Él se tuvo que ir a otras tierras a deambular por ellas, que es el estado espiritual que la humanidad se encuentra cuando se aparta de la presencia de Dios. Pero seguidamente Dios nos dice que se casó y tuvo un hijo, hecho que nos indica que Dios le permitió tener generación y formar una familia. Y a mí esto me indica la manifestación de la presencia o favor de Dios en la vida de Caín, tal y como Dios se lo prometió. Por su parte, nos muestra que él continuó las instrucciones de Dios. Primero, salió de su presencia despatriado, aceptando así su castigo, pero decidió formar su núcleo familiar y cuidar de ellos, dándoles así un lugar fijo para vivir y para que ellos no tuvieran que sufrir las consecuencias de su pecado, de vivir una vida de errantes. Procreó hijos, continuó así la orden de llenar la tierra. Y por esto y mucho más, yo creo que Caín se arrepintió. Aquí está la lista de la descendencia de Caín, de la cual hablaremos una a una para enterarnos de datos que quizás nunca hayas escuchado. Hoy nos enfocaremos en Enoc. Dice las escrituras que Caín conoció a su mujer y tuvo su unigénito hijo que le dio como nombre Enoc. Y se deriva de la raíz primitiva Hanak, que quiere decir estrangularse, ahorcarse hasta morir. Habiéndoles dado todos los significados del nombre de Enoc, vamos entonces a leer con mucho cuidado lo que la escritura nos dice en este verso. La escritura dice así: conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Esto nos dice mucho de Caín y de su mujer, porque dice que de ella salió Enoc. No nos dice que ella parió a un hijo, aunque es verdad que ella tuvo un hijo para Caín y de Caín. Pero me llama muchísimo la atención la forma en que está parafraseado este verso. Y lo que yo entiendo es que nos está diciendo que de ella salió el nombre de Enoc. Entonces se pusieron de acuerdo ella y Caín a dedicar y a entrenar a ese hijo en el temor de Dios, ya que Caín había decidido sentar cabeza y formar una familia y establecerse en un lugar fijo, y por eso construyó una ciudad o campamento o villa a la cual le dio el nombre de su hijo. Pero para la palabra ciudad en el hebreo se usa la palabra ir, que significa ciudad, campamento o aldea, emoción. Y viene de la raíz primitiva or, significa despertar, levantarse con la implicación de abrir los ojos, o hallar, que es un lugar que es resguardado o vigilado. Me indica esto que Caín verdaderamente había abierto sus ojos, había levantado sus ojos, se había puesto muy feliz y emocionado por su hijo, y por esto él inició una nueva vida junto con su mujer y el niño. Y por la manera que está parafraseada la parte que ella concibió a Enoc, me indica que ellos estaban unidos como los principios de unidad de Dios. Ejad, se pusieron de acuerdo como pareja y decidieron establecerse y formar una familia, como Dios lo había estipulado en Génesis 1:26. Llenad, fructificar, multiplicarse y sojuzgar la tierra. Él siguió el principio de Dios, y me inclino a pensar que la construcción de ese lugar llamado ciudad, campo o aldea fue el comienzo de una manera de habitar más establecida y no seguir siendo nómadas o errantes. De manera que creo que él fue un buen padre, porque él pensó, no como antes que era tan egoísta, pensando en él mismo. Esta vez noto que pensó en su familia, en el bienestar de su familia, y por eso él construyó esa aldea o campamento familiar,
como lo indica el significado de la palabra usada en el original, donde pudieron habitar en unidad, seguros y protegidos del asedio de las personas que quisieron matarle por causa de su pecado. Y no me había dado cuenta de este detalle, pero mi sobrina, que edita mis transcripciones, les cuento que es muy buena, porque no solo me corrige los horrores gramaticales que yo pueda cometer, sino que me hace preguntas perfectas que me hacen pensar y que quizás no había visto antes. Y una de ellas fue acerca de la palabra ciudad. Por eso, el concepto que tenemos de lo que es una ciudad. Y aquí me di cuenta que yo no había buscado en el original cuál palabra se utilizaba para ciudad. Y esto me demostró que aún no estoy entrenada, aunque trato lo mejor que puedo de ir a buscar las referencias del original bíblico. Pero encontré, para mi sorpresa, que para ciudad, en el original no es utilizada la palabra ciudad simplemente, sino que esta palabra significa campamento o aldea. Y lo puedo identificar como aldea o campamento porque no eran mucho las personas que habitaban en ella. Ahora, también estuve buscando cuál fue la primera ciudad antigua que haya existido y encontré que fue la ciudad de Uruk. Parece, según los datos históricos y bíblicos, Nimrod la fundó con el nombre de Erech. Y esta referencia la podemos encontrar en Génesis 10 del 9 al 11. Esta ciudad fue fundada donde antiguamente existió el campamento o aldea que construyó Caín, en honor a su hijo. Yo diría en honor a un nuevo comienzo. Como vemos, ellos fueron sumamente inteligentes y adiestrados en todas las áreas y por eso avanzaron tecnológicamente y crecieron y se comenzó a construir grandes ciudades después de esto, como nos indican las escrituras. Muchos se preguntan quién fue la esposa de Caín. ¿De dónde salió esa chica? Bueno, las escrituras nos dicen que la orden a la humanidad fue procrearse y multiplicarse y llenar la tierra. Como ya sabemos, nuestros padres originales nunca fueron niños, ellos ya los hicieron adultos. Y desde ese momento que los separó y los puso uno delante del otro, simbolizando la unión matrimonial entre ellos y con la bendición de Dios. Ellos ya pudieron tener relaciones sexuales y entiendo que la razón por la que Dios no les permitió aún tener hijos fue porque ellos aún no habían demostrado cómo manejarían su libertad de escoger. Y como he dicho en otras ocasiones, ellos tenían que escoger por su propia voluntad y propia decisión, y de ahí el destino de la humanidad que ellos representaban. Y por eso Dios los colocó en el jardín del Edén. No fue así hasta después que fueron expulsados que procrearon, ya que ya ellos habían decidido por sus acciones el destino de la humanidad y de ellos mismos. Ahora ya podían tener hijos, porque la tierra tenía que ser llena de más seres humanos, y ellos eran la primera pareja que existió en el universo. Y se nos dice que su primer hijo fue Caín, después de haber sido desterrados del jardín. Se supone que después de ahí ellos comenzaron a tener hijos e hijas conforme a la orden dada de reproducirse, multiplicarse y llenar la tierra. La escritura solo nos habla de los primeros 2 hijos y luego nos habla de un tercero, del cual hablaremos cuando llegue el momento. De manera que lo más lógico de deducir es que la esposa de Caín fue un miembro de su familia, porque cuando todo esto sucedió, ya ellos, decir Caín y Abel, eran mayores, y la manera de llenar la tierra era que Eva tuviera hijos uno detrás del otro, y a medida que esos hijos e hijas llegaban a la edad de reproducción, ellos también se juntaban entre ellos y nacían más hijos e hijas, y así sucesivamente hasta llenar la tierra. De modo que para este tiempo ya habían nacido muchos hijos y muchas hijas. Las escrituras también nos dicen que Adán le dio a la única mujer su nombre, el cual fue Eva, que significa madre de todos los seres vivientes. Ustedes dirán, ¿por qué hablo de esto ahora? Bueno, lo traigo de colación porque quiero decirles que muchos dicen que antes de Adán y Eva existieron otros seres humanos, pero la ciencia ha hecho experimentos y la genetista especializada Rebecca Kahn descubrió, estudiando el DNA mitocondrial, ya que ese es el gen heredado exclusivamente por la mujer, descubrió que el árbol genético de la evolución humana, a través de una serie de pruebas hechas a mujeres de diferentes partes del mundo, y el resultado fue que ellas todas vienen de una sola fuente genética, una mujer en África, a la cual le dieron el nombre de mitocondria de Eva. Por supuesto que ellos no dicen que se están refiriendo a la historia del jardín del Edén, pero sí nos da más pruebas de lo preciso y real de las escrituras. Además que todos venimos de un solo hombre y de una sola mujer, y que no existieron ninguna otras personas antes de ellos. Y fue corroborado por Max Stoneking. Usted puede investigar estos detalles más si así usted lo desea.
Siguiendo con nuestro capítulo, nuestro episodio, el hijo de Caín, el cual le dieron el nombre de Hanok o Enoch en hebreo, que significa dedicación, iniciar, entrenar, y viene de Canok, y así se deriva Hanukkah. Esto es muy interesante, ya que Hanukkah o fiesta de luces es una fiesta hebrea originada en la historia del libro de los Macabeos. Antíoco de Epífanes quiso que el templo lo dedicaran al Zeus olímpicos, y Matatías y sus hijos se opusieron a esta idea. De ahí en adelante ellos fueron llamados los Macabeos. Según el Talmud, al terminar la guerra, los Macabeos regresan a Jerusalén. ¿Y qué pasó? Encuentran el santo templo de Israel profanado, con la menorá apagada y aceite ritualmente puro suficiente para encender las velas un solo día. Y esa lámpara tenía que permanecer encendida todos los días. Tardaron 8 días más en conseguir más aceite, y sin embargo, el poco aceite que tenía la lámpara mantuvo encendida la menorá durante todo ese tiempo. Y este es el gran milagro. Esta fiesta nos recuerda la importancia de la dedicación de nuestras vidas a Dios, ya que nuestro cuerpo es el templo de Dios, y como estamos en la tierra nos contaminamos cada día. De la misma manera que ellos encontraron el templo contaminado y las lámparas apagadas, ellos las tuvieron que encender de nuevo. Asimismo, tenemos nosotros que encender esa luz que está dentro de nosotros, que es la que nos ilumina y da luz a nuestro medio ambiente. Y esto está muy relacionado cuando Jesús lavó los pies a los discípulos, limpiándole el polvo del camino, de la contaminación del camino. Como dedicación la podemos encontrar en el libro de Primera de Reyes 8:63, cuando Salomón dedicó el templo. Y como entrenar la podemos ver en Proverbios 4:18, donde dice que nos instruye que los justos seamos como la luz de la aurora, que se perfecciona gradualmente hasta que el día es perfecto. Así que Caín construyó su ciudad, campamento o aldea, a la que le puso como nombre el mismo que le dio a su hijo, Enoch. Dedicar. Por eso es que les acabo de contar la historia de Hanukkah. Ahora ellos viven en una ciudad, en un campamento o una aldea llamada Enoch. Según su significado, Caín inició el primer lugar de habitación hecha por el hombre. Y digo primer lugar de habitación hecha por el hombre porque, teniendo en cuenta los significados de las palabras y el pensamiento hebreo, el primero que realmente instituyó el primer lugar de habitación para el hombre en comunidad, aunque fuera para dos, pero con el potencial de crecimiento, ya que ellos tenían que reproducirse y multiplicarse y llenar la tierra, fue Dios, cuando hizo el jardín del Edén. Y como vemos, su significado lo indica en el hebreo. Jardín es gan, que viene de una raíz ganán, que significa protección, defender, rodear. Y fue puesto dentro de un lugar llamado Edén, poniendo límites, lugar donde Dios suplió todas las necesidades que el hombre podría tener. Esto nos indica que el jardín del Edén fue como una ciudad o campamento o aldea, si así lo pudiéramos llamar, establecido y protegido por Dios, y les dio las primeras leyes existentes. Entre ellas estaba la prohibición de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y encargó al hombre que lo cuidara y lo protegiera. Luego, cuando fueron expulsados de ese lugar por no haber cumplido sus reglas o leyes, puso querubines a sus puertas para que sea protegido. Ese es el reino de Dios puesto en la tierra, dado a los hombres desde Génesis 1:26, donde todos los hombres iban a ser reyes y sacerdotes, como nos lo dice Apocalipsis 1:6 y Primera de Pedro 2:9. Pero sí, Caín sí fundó la primera ciudad, campamento o aldea hecho por hombres, con la cual quiso iniciar algo diferente. Por consecuencia, ya no vivirían más en el campo. De ahora en adelante tendrían un lugar de habitación protegido y seguro, y la humanidad comienza a organizarse en sociedades o en grupos. Yo personalmente veo aquí una imitación de lo que Caín vio o sabía que Dios hizo desde el principio. Esto también me indica, entre más avanzo en el estudio de este episodio, que sus padres tuvieron que haberlo instruido tanto a él como a su hermano Abel acerca de Dios. Pero cada hijo toma su propia decisión de cuál camino tomar, al igual que veremos más adelante que hicieron los hijos de Caín. No necesariamente la decisión que nuestros hijos siguen es culpa de nosotros, los padres. Tenemos que recordar que ellos, como nosotros, tienen también la libertad de escoger sus propios caminos o destino. Lo de nosotros es educarlos de la mejor manera posible. Esta acción realmente trae muchos cambios.
ya que ahora el hombre tiene que dirigir a otros hombres y así establecer una nueva manera de vivir. Y en cierta forma le va quitando la libertad a las personas, ya que se deben regir por leyes y regulaciones imperfectas e injustas, porque son hechas por hombres que han sido contaminados por el pecado o por la mezcla del bien y del mal. Y como lo indica el nombre Hanoch o Enoch, inauguró la primera ciudad, campamento o aldea. Lo único que las escrituras nos dice acerca de este único hijo de Caín es que a él le nació un hijo que llamó Irad, cuya raíz es Arad, que significa fugitivo o secuestrarse a sí mismo. De él continuaremos hablando en nuestro próximo episodio con curiosidades bíblicas. No te lo pierdas. Nuestra moraleja en esta meditación es: primero, que debemos mantener la luz encendida dentro de nosotros para así poder iluminar a nuestro alrededor. Y esto tiene que ser una decisión que debemos tomar, de la misma forma que Caín tomó su decisión. Nosotros representamos a Dios en la tierra. Y segundo, tenemos que tener la certeza que las escrituras son ciertas, ya que el libro de Daniel 12, del 4 al 12, nos dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría de gran manera y lo que no se entendía, se entenderá. Porque a los entendidos Dios les revelará lo oculto. ¿A través de dónde? De la ciencia se probará la veracidad de Dios y su palabra. Y este canal se está especializando, se está enfocando en dar la luz, enseñar, abrir los ojos a todos para que podamos ver claramente qué es lo que Dios escribió y que ha llegado el momento que Él ha empezado a revelar más y más. Y por eso compartimos todas estas experiencias. No te olvides, por favor, de suscribirte en este canal, compártelo, dale un me gusta y así ayudarás a que el conocimiento bíblico del original hebreo sea expandido entre los amantes como tú de las Escrituras. Shalom, shalom.